ordeno a los alumnos por número de legajo, hay una única manera de hacer la lista. Si ordeno a los alumnos por número de legajo de menor a mayor, hay una única lista posible, ¿no? Es decir, piensen si... si Juan tiene el legajo número 16325, ¿no es cierto? Pedro tiene el legajo 16318. Y, qué sé yo, María tiene el legajo 16432 y lo ordeno de menor a mayor. Entonces, el primero es este, el segundo es este y el tercero es este. Y no hay otra. Es decir, hay una única lista. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas listas puedo hacer? Ordenadas por orden numérico es una sola. ¿No? 9 factorial. Cuando cerré el video, me di cuenta que había dicho una barbaridad. ¿No? Es decir, ¿cuántas listas de alumnos podemos hacer nosotros? Una sola. Si la hacemos por orden o alfabético o numérico, no hay más que una. Por eso uno habla de la lista. Bien, disculpen que, no sé, quise dar precisiones y me equivoqué. Es decir, es distinto tener, ahora vamos al problema que yo quería. Tenemos 10 alumnos, los queremos poner en fila. Es decir, 10 alumnos de la comisión, supongamos que fuera en clases presenciales, 10 alumnos de la comisión los queremos sentar en 10 bancos de la primera fila. Ya estos alumnos están resueltos quiénes son, ya están resueltos quiénes son. Los alumnos son José, María, Pedro, bueno, para qué puse tanto, pero no importa. 1, 2, 3, JM, Leandro, Antonio, Ciro, Roberto, otra letra, Tomás, ¿cuántas van? 2, 4, 6, 2, Gustavo y una letra que no sé, y Valeria. Bueno, esos son los 10 que tengo que sentar. Y tienen que ocupar 10 bancos de la primera fila. Estamos jugando a que hay una clase presencial donde en la primera fila hay 10 bancos. Ningún chico está peleado con ninguno, ni ninguno es el novio de ninguno y el gran amigo, entonces quieren estar juntos. Entonces, si nosotros tenemos 10 bancos, acá sí va a ser 10 factorial. Tenemos primer banco, segundo banco, tercer banco, cuarto banco, quinto banco, sexto banco, séptimo, octavo, noveno y décimo. Entonces, 2 disposiciones en la fila van a ser distintas si a los lados alguien tiene distintos compañeros. Es decir, una cosa sería ser J, M, L, P, A, C, R, G, B, que me falta, T. Esa es una disposición. Otra disposición distinta podría ser M, J, L, P, A, R, C, G, B, T. Esta disposición de los alumnos
en la primera fila es distinto a esta disposición de los alumnos en la primera fila. Entonces, como ningún alumno tiene problemas con ninguno, ¿de cuántas maneras puedo llenar ahora sí el primer banco? De 10 maneras posibles. ¿De cuántas el segundo? De 9. ¿De cuántas el tercero? De 8. Y así siguiendo hasta que hasta el 10º lugar voy a llegar con una. Porque es 10 acá, ya usé 1, este no juega más, me quedan 9 en la mano, van a venir acá. Este es primer banco, digamos, segundo banco, tercer banco, cuarto banco. En el quinto banco ya usé 1, 2, 3, 4. Entonces 10 menos 4, ¿cuántos son? 6 van al quinto. ¿Cuántos podrían ir al cuarto? Y bueno, ya usé 1, 2, 3, 4, 5. 5 podrían ir al cuarto banco. ¿Cuántas pueden ir al tercer banco? Ya usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que van a poder venir 4. ¿Cuántos van a poder venir al segundo banco? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo banco. Pueden venir 3. Al noveno banco pueden venir 2. Y al tercer banco puede venir 1. Es decir, que ahí sí, porque no hay ninguna condición establecida, entonces efectivamente va a ser 10 factorial, porque es 10 por 9, por 8, por 7, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Es decir, 10 factorial. Ahora, miremos este mismo problema. Tenemos 10 alumnos en la comisión. Queremos sentar a estos alumnos en 10 bancos en la primera fila, pero ahora les voy a agregar condiciones. Lo que estoy borrando es cuando no había ninguna condición, que quiere decir que todos eran amigos de todos y se podían sentar en cualquier lugar, cualquiera de ellos. Ahora voy a complicar un poco el problema. Supongamos que nosotros queremos que Juan, y creo que esto era María, que Juan y María siempre estén juntos. Queremos que Juan y María siempre estén juntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Una disposición podría ser Juan, María, Pedro, A, L, C, R, T, G, B, porque estos dos siempre están juntitos. Otra podría ser A, P, M, J, L, C, es decir, estos dos siempre están juntos. L, C, R, T, G, B. Otra podría ser B, T, R, C, L, J, M. Las letras que me faltan, qué sé yo, qué era que me falta. Me falta la A, no está. La P tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me está faltando una letra que no la estoy viendo. El corte está, la A está, la P está, la M y la J están. La G. La G falta. Gracias. Entonces, acá el problema es distinto. ¿No? Porque de los 10 alumnos que tengo, ahora los quiero sentar en la primera fila, todos van a ir sentados, uno en cada banco, pero la condición es que J y M tienen que estar juntos. ¿No? Entonces, fíjense que J y M pueden estar en este orden o también podrían estar en este orden. También ellos estarían juntos. ¿No? Entonces, vamos a mirar cómo se resuelve el problema.
Ese problema se resuelve pensando que J y M como una unidad. Por eso yo hice un circulito, ¿vieron? Hice un circulito abrazando a J y a M. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo pensar que puedo ubicar a esos individuos, alumnos? Es decir, si yo a estos los pienso como uno solo, en un principio, lo que yo tengo que ubicar es, ¿cuántos tengo que ubicar? Si los pienso juntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tengo que ubicar 9 personas, de las cuales una en realidad es un bloquecito de 2. Entonces, la idea es ver de cuántas maneras puedo ubicar a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Entonces, para el primer lugar, que quien sabe es gordo, pero no importa, ¿por qué digo el gordo? Porque van a estar J y M juntos. Entonces, acá tengo 9 candidatos. Acá tengo 8 candidatos, ¿no es cierto? Porque se va, ese no se puede, ya el que vino acá no se puede repetir. El que vino acá no se puede repetir. Entonces me queda 6, 5, 4, 3, me falta 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta un cuadradito. En algún lugar está JN. En alguno de estos lugares está JN. Pero podría pasar que en lugar de tener JN en este orden, como lo tengo acá o lo tengo acá, tenga MJ. Y es distinto tener JM que tener MJ. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense que si yo respeto los otros, APJM, y después pongo L, C, R, T, G y B, ¿por qué esta disposición va a ser distinta a esta? Y bueno, porque el vecino de P es M y el vecino de L es J. En cambio acá abajo el vecino de P es J y el vecino de L es M. Entonces, esta disposición y esta otra, donde los otros quedan en el mismo lugar, pero M y J cambian entre sí de lugar, son disposiciones distintas. Entonces lo que hice fue pensar, vamos a seguir pensando como empezamos a pensar. Tomé a J y a M como un paquetito. Entonces, si a ellos los pienso como un paquetito, de los 10 alumnos que tengo, si estos los pienso como uno solo, tengo 9. Entonces ubico a 9. Pero ahora me preocupo en pensar, una cosa es tener JM y otra cosa es tener MJ. ¿Se dan cuenta? Si ustedes cambian adentro esta disposición, tener M con J o tener J con M, mírenlo aquí, se dan cuenta que el M y el J tienen distintos vecinos. Por lo tanto, esta disposición y esta son distintas. ¿Y de cuántas maneras puedo cambiar de lugar M y a J? ¿De cuántas maneras puedo cambiar a M y a J de lugar? ¿De cuántas maneras puedo cambiar? En un momento puedo tener M y acá puedo tener J, o acá puedo tener J y acá puedo tener M, ¿no? ¿De cuántas maneras? Ahí lo dijeron. Dos. De 2 maneras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y piensen, ustedes tienen que ubicar dos cosas en 2 lugares. Entonces, acá tengo, para L tengo y J, son M y J que se tienen que ubicar. ¿De cuántas maneras puedo ubicar el primer lugar? De 2 maneras.
Es decir, puedo elegir M o puedo elegir J. La otra cae de suyo, porque no hay otra. Si acá puse M, acá va a venir J. Si acá pongo J, acá va a venir M. O sea que va a ser, de dos maneras, se pueden ubicar dos cosas en dos lugares. Por lo tanto, esto, cuando pensé MJ como un paquetito, me dio 9 factorial. Pero ahora lo tengo que multiplicar por 2. 2 por 9 factorial. Y también esto 2 no es otra cosa que 2 por 1 y también es factorial de 2. Entonces, la respuesta a este problema, cuando dos de los individuos J y M tienen que estar juntos, es 2 factorial por 9 factorial. Es un número muy grande, ¿eh? Es un número bastante grande de las maneras que tenemos de ubicar 10 alumnos cuando 2 tienen que estar juntos. Peor es si no tengo posibilidades, digamos, no tengo restricción. Fíjense que 10 factorial es 10 por 9 factorial. O sea que una cosa es multiplicar por 2 y otra cosa es multiplicar por 10, ¿no? Es decir, este número, si tengo libertad de ubicarlos de cualquier manera, es mucho más grande. Si hay algunos que tienen que estar juntos, bueno, eso va a reducir un poco. Son ejercicios típicos que aparecen ahí en el práctico para resolver. Son ejercicios que yo aconsejo que lo hagan por conteo. ¿Qué quiere decir por conteo? Sin buscar una fórmula en particular para resolver. Después vamos a darle nombre a algunas cosas que estamos haciendo. Todo esto, algunos de estos ejercicios se respetan alguna ley general de formación, que después vamos a mirar. A ver. Un problema similar al que estoy borrando cuando ubicaba 10 alumnos en fila, sin ninguna condición, podría ser de cuántas tablas de posiciones, cuántas tablas de posiciones puede tener un torneo de fútbol, digamos, digo fútbol porque es lo que más habitual estamos, fútbol de 20 equipos. Ahora yo no me preocupo por primer y segundo lugar, sino que me preocupo por las tablas que puede haber. Si son 20 equipos, tablas de posiciones, los voy a ubicar a todos de primero a 20, al lugar 20 hago. Entonces, estamos bajo las hipótesis de que todos los equipos pueden ir al primer lugar, al segundo, al tercero, etcétera, hasta llegar al 20. Entonces, fíjense que si todos son candidatos a ir a cualquier lugar, es decir, todos los equipos fueran parejos y cualquiera pudiera aspirar a ir al primer lugar, entonces tienen acá 20 equipos posibles. Para el segundo lugar, como ya hay uno que ocupa el primero, van a tener 19 equipos posibles. Para ir al tercer lugar, ya ocuparon 2 de los 20 que quedan. Para el tercero tienen 18, para el cuarto, como ya ocuparon 3, tienen 17, para el quinto ya ocuparon 4, entonces van a tener 16, y así siguiendo. Fíjense que cada vez que están ocupando un lugar es la cantidad de equipos menos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es decir, cuando están ocupando el segundo, le tienen que restar 1. Cuando están ocupando el tercero, le tienen que restar 2. Cuando están ocupando el cuarto, le tienen que restar 3. Cuando están ocupando el quinto, le tienen que restar los que usaron antes. ¿Y cuántos son los que usaron antes? 4. Cuando estén ocupando el sexto, ¿cuántos usaron? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 20 menos 5 va a ser 15.
Así siguiendo, cuando estén ocupando el 20, es que han usado ya 19. Entonces le queda uno solo como candidato acá. Es independiente la manera de formar la tabla, no importa quién es primero, quién es segundo, no hay ningún arreglo, etcétera, etcétera. Entonces el número total de tablas de posiciones distintas que podrían formar sería 20 por 19 por 18 por 17 por hasta llegar al 1, es decir, 20 factorial. Es lo mismo que el problemita de ordenar los 10 alumnos en fila. La situación es la misma. El concepto es el mismo. Es decir, es agarrar y zamarrear los 20 equipos de manera de ordenarlos con libertad. Lo mismo, hoy teníamos 10 alumnos para sentar en la primera fila, de manera cualquiera, era 10 factorial. Acá, fíjense que hubo una restricción, ¿no es cierto? Porque había dos que querían estar juntos, entonces acá lo que hicimos fue llenar 9 casilleros donde había 2 que estaban juntitos. Entonces esos 2 que eran J y M, como podrían estar J con M o M con J, por eso aparece este 2 multiplicando. Bien. ¿Qué otra cosa, qué otro ejercicio así similar podríamos mirar? Y después le vamos a poner nombre. Bueno, Una consulta, profesora. Sí, dale. En lo que usted explicó recién, donde 10 factorial es igual a 10 por 9 factorial, ¿podría expresarse también como 10 por 9 por 8 por 7 factorial? Claro. Digamos, 10 factorial es el producto de 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está bien? Es decir, esto es 10 por 9 factorial. Pero 9 factorial a su vez es 10 por 9 por 8 factorial. Acordate, el factorial de n vale 1 si n es igual a 0. Y vale n por el factorial de n menos 1 si n es mayor o igual que 0. Esa es la definición de factorial de n. Entonces, el factorial de 0 se define como 1. Y el factorial de cualquier número es el número por el factorial del anterior. Entonces, el factorial de 10 es 10 por el factorial de 9, pero el factorial de 9, el 10 está fijo, ¿no? El factorial de 9 es 9 por el factorial de 8, pero el factorial de 8 es 8 por el factorial de 7. Por eso es que el factorial de un número se puede descomponer de esta manera. Es importante tener definido el factorial de 0 para algunas cuentas que uno por ahí tiene que hacer. Entonces, cuando veamos binomio de Newton, vamos a necesitar saber cuánto vale el factorial de 0. Entonces, fíjate que el factorial de un número, si el número es distinto de 0, se puede pensar como n por n menos 1 por n menos 2, así siguiendo hasta que yo llegue al 1. Es decir, es agarrar el número, irle sacando el número un 1 hasta lograr el número 1. Cosa que no puedo hacer si el número es 0, ¿no? Entonces, el factorial de 0 esta es una clásica definición por recurrencia, es una definición totalmente definida por recurrencia.
el factorial de 0 vale 1 y el factorial de cualquiera, que no sea 0, es el número por el factorial del anterior. Entonces, ¿cómo funciona esta maquinita? Cuando n vale 1, esto va a ser 1 por el factorial de 0. Entonces te queda 1 por 1, 1. Factorial de 2, que es 2 por el factorial de 1, que ya vimos que valía 1. Entonces es 2 por 1. ¿No? Es decir, que el factorial de n para n distinto de 0 en realidad es esto. ¿Está bien? Para el chico que preguntó. Sí, está bien. Bien. A ver, ¿qué otro problema podríamos hacer? Un problema que mezcla algunas cosas. ¿Cuántas? Voy a poner cuántos. ¿Cuántos números enteros de 4 cifras se pueden hacer con los dígitos Bueno, cuando uno dice con los dígitos son los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Esos son los dígitos. Entonces, ¿cuántos números, vamos a ponerle así, cuántos números enteros de 4 cifras se pueden hacer con los dígitos? Entonces, la primera consulta. Yo tengo que hacer un número entero de 4 cifras, me dicen. Claramente que el número 0,285 no es un número entero de 4 cifras, porque este es el número 285. Sí, por ejemplo, podría ser este, ¿no? Este sí es un número entero de 4 cifras. Cuando yo estoy hablando de número entero de 4 cifras, no le estoy permitiendo que el dígito 0 esté en el primer lugar. No estoy permitiendo eso. Obviamente que puede ser un número entero el 3333. ¿Está bien? Es decir, que las cifras se pueden repetir. Lo único que tiene prohibido es ser 0 la primera cifra. 0 puede estar en cualquier lugar, es decir, acá podría tener el 9000, ¿no? Este número, perfecto, no tiene ningún problema. Entonces, vamos a contar de cuántas maneras podemos llenar 4 casilleros. De cuántas maneras podemos llenar 4 casilleros cuando los números están elegidos entre estos dígitos. Pero ¿cuál es la prohibición que tenemos acá? Es que la primera no puede ser 0. La primera no puede ser 0. Entonces, si la primera no puede ser 0, ¿cuántos números tenemos para elegir como primera cifra? 9. 9. Para la segunda, ¿cuántos pueden ser? 10. 10. Para la tercera, ¿cuántos pueden ser? 10. También 10. Para la cuarta también puede ser 10. Es decir, que es 9 por 10 al cubo. ¿Está bien? Es decir, que nos da 9000 números de 4 cifras que tenemos. 9000 números de 4 cifras que tenemos. ¿Sí? Ahora, miren cómo cambia el problema si yo en lugar de decirles cuántos números enteros de 4 cifras podemos tener, a que yo proponga lo siguiente. B.
¿cuántos números de teléfono de característica $248 se pueden, ¿cuántos números de teléfono de característica 248 de 4 lugares se pueden tener? Es decir, lo que estoy planteando o estoy preguntando es, yo podría tener un número 248, esa es la característica, y después tiene que tener 4 lugares. Entonces podría ser el 0, 107. El 248 podría ser 0, 236. ¿Sí? Podría ser el 248, 101, 134. ¿Está bien? 1133. ¿Está bien? El problema es que en los números de teléfono, ningún problema que acá yo tenga un 0. Ya les achiqué toda la pregunta, ¿no? ¿Entendido? Sí. ¿Está? Es decir, la diferencia es tener un número de 4 cifras, un número entero de 4 cifras, entonces en el número entero de 4 cifras no puedo tener 0 adelante, pero en un número para una determinada característica telefónica no hay ningún problema, ¿no es cierto? Estoy de acuerdo. Con el desconocido, ahora entendí. Entonces, ya algunos chicos han contestado, ¿no? Entonces, para llenar, la idea es, tenemos 248 y ahora tenemos que llenar estos 4 casilleros. Tenemos 248 y tenemos que llenar esos 4 casilleros. Entonces ya algunos me dijeron, para llenar el primer casillero podés elegir cualquiera de los dígitos. Entonces va a ser 10. Para el otro casillero puede ser 10, para el otro puede ser 10 y para el otro puede ser 10. Es decir, esto es 10 a la cuarta. Es decir, tenemos 10.000 números características. Bien, entonces, entendida la diferencia que hay entre esto y esto, ¿no? Acá, si estoy hablando de números enteros de 4 cifras, está prohibido que empiece en 0. En cambio, en los teléfonos sí puede empezar en 0, no hay ningún problema. Ahora vamos a mirar otro problema. O parecido, sigamos jugando con esto. Ahora el B, en lugar de ser un problema con los teléfonos, sería C, parecido a lo anterior. Pero ahora pregunto, ¿cuántos números enteros de 4 cifras y además que sean números pares? Lo voy a redactar distinto para que no haya ambigüedad. ¿Cuántos números enteros pares, vamos a poner así, pares de 4 cifras? Este cambio de orden es importante porque a veces interpretan que las cifras tienen que ser pares, ¿no? El número tiene que ser par. ¿Cuántos números enteros pares de 4 cifras se pueden tener? ¿Se acuerdan que un número es par si su última cifra es
par, ¿no? Un número es par si su última cifra es par, ¿no? Es decir, un número es par, por ejemplo, si termina última cifra o unidad, sería lo correcto de decir, ¿no es cierto? El 248 es par. ¿Por qué? Porque este es par, no porque estas sean pares, ¿eh? El número 358 también es par, porque esta es la que tiene que ser par. La unidad tiene que ser par. Estos son de 3 cifras. Bueno, si fuera de 4, acá podría, qué sé yo, poner 7. ¿Está bien? Entonces, un número es par si la última cifra es par. Entonces, ¿cuáles son los pares en los dígitos? Los pares son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Está bien? Los dígitos pares son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces, yo ahora tengo que fabricar un número de 4 cifras que él sea par. Espero respuestas. La Y última. tendríamos en el primer lugar 9 combinaciones, 10 en el 9 segundo, 10 en el posibilidades. tercero No y digas 5 la en el palabra cuarto. combinación. Perdón. Te voy a corregir. No por mala, sino porque la palabra combinaciones dentro de la combinatoria es algo muy particular. Entonces, decí 9 posibilidades. ¿Está bien? 9 posibilidades. No sé quién habló, pero les corrijo, porque acá en combinatoria, justamente, combinaciones es una palabra que tiene algo muy especial. Entonces, en la primera tenés 9. En la segunda 10, tenés 10. En la tercera 10, y en la cuarta 5. 5. Exactamente, porque la cuarta puede ser elegida entre estos 5 números. O puede terminar en 0, o puede terminar en 2, en 4, en 6 o en 8. Acá, adelante, la prohibición es que sea 0. Entonces, de los 10 dígitos me quedan 9. Y acá puede ir cualquiera. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de los dígitos, ¿no? Entonces va a ser, la cantidad de números va a ser 9 por 10, por 10, por 5. Si quieren escribirlo de otra manera, sería 9 por 10 al cuadrado por 5, ¿no? 9 por 5 es 45%. 45 con 2 ceros. ¿Bien? 4.500 son los números pares de 4 cifras que se pueden tener. Bien. ¿Se está entendiendo esto? ¿Se está entendiendo esto? ¿Todos están entendiendo? ¿Sí? Vamos a hacer otro medio parecido. Ahora vamos a pensar en otro problemita, pero parecido al fin. Es decir, le cambio un poco el encare. Con los dígitos 0, 1 hasta 9, ¿cuántos números de 5 cifras ¿cuántos números de teléfono de 5 cifras y capicúas se pueden hacer? Debe haber en algún lugar del mundo que los números tienen 5 cifras.
¿Se acuerdan lo que es un número capicúa? O también llamado palíndromo. Por ejemplo, el número 212 es un número capicúa. Empieza y termina con 2. Este es de 3 cifras, ¿no? El número 33, 3, 3, 3 es un número capicúa. Porque estas dos son iguales a estas dos. Un número 4, 3, 2, 3, 4 también es capicúa. Estas dos son iguales a estas dos en orden al revés. Es decir, esto tiene un medio, un centro, y entonces acá el último es el 4, el primero es el 4 y el último es el 4. Este es el 3 y este es el 3. ¿Está bien? Es decir, de los medios hacia los afueras son iguales. Este sería un capicúa de 3 cifras, este un capicúa de 5, un capicúa de 5, un capicúa de 2 sería esto. Por ejemplo, 1,29 también sería capicúa de 2. Un 0, 3, 4, 3, 0 también sería un capicúa de 5. Por ejemplo, cuando ustedes no habían nacido, la mayoría de ustedes, cuando uno subía a un micro o a un tranvía, todavía más lejos, y sacaba el boleto, y el boleto era una tirita, no una tarjeta SUBE, le daban un número, ¿no? Parecido, ¿vieron cuando uno ahora va a la roticería y saca un número? Bueno, los boletos como es difícil sacar capicúas, entonces la idea era que, bueno, que si uno sacaba un número capicúa tenía buena suerte. Entonces la gente juntaba números capicúas. Es una manera de... un coleccionismo hay a través de los boletos capicúa. Bueno, dicho eso, ahora vamos a contar. Ya les puse algunos ejemplos de capicúas, de cómo los puedo contar. A ver qué les parece, de qué manera yo puedo contar un número capicúa. Yo le puse de 5 porque sí, nada más, ¿no? También sería capicúa entre 30, 7, 0,3, por ejemplo, el 0, 0, 4, 0, 0, sería capicúa el 5 veces 0. Bueno, entonces, ¿cómo les parece que pueden contar los capicúas? Agrupando, profesora. El primero con el último y el segundo con el penúltimo. Ahí me daría 9 posibilidades por 9 posibilidades por 9, el del medio, que también es 9, o sea, 9 por 9 por 9. ¿Por qué? ¿Por qué el del medio 9? Perdón, 10 por 10 por 10, perdón. De 0 al 9 son 10 posibilidades. Son 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10. Sí. ¿Por qué? Muy bien. Ahora explícame por qué. Agrupo el grupo del primero y el último quedan siempre fijos. O sea que solamente tengo del 0 al 9, el 0, 0, 1, 1 hasta el 9. Entre el primero y el último. Está bien. O sea que ¿no te parece que uno podría decir lo siguiente? ¿Me alcanza con elegir estos 3 porque estos 2 automáticamente van? Claro, claro. ¿Eso es lo que querés decir? Sí, sí, justo. Bien. Entonces, fíjense que si ustedes tienen que elegir, alcanza con elegir prácticamente la mitad del número, ¿no? Acá como son 5 cifras, hay una central. Entonces, si yo pongo algo acá, pongo un 7, ahí elijo el número 7, acá también voy a tener que poner el 7, entonces este no lo elijo. Alcanza con elegir la mitad del número,
para que lo otro automáticamente me quede dado. Entonces acá tengo 10, acá tengo 10 y acá tengo 10 posibilidades. Entonces, así va a ser 10 al cubo. 10 por 10 por 10. Fíjense que si ustedes empiezan de atrás a llenar el número, acá pueden poner cualquier cosa, automáticamente lo que pongan acá van a poner acá, o sea que ahí no tienen que elegir nada, porque ya está determinado por lo que eligieron acá. Acá pueden elegir de 10 maneras distintas, pero lo que hayan elegido acá, acá queda determinado y acá pueden elegir también cualquiera. Entonces, lo que quiero que vean, que no importa si lo piensan empezando de adelante el número de 5 cifras, fuera Capicúa, o empezándolo de atrás. En cualquier caso, obviamente que les da 10 por 10 por 10, que no es otra cosa que 10 al cubo. ¿Entendido eso? Es decir... Profe, ¿los números sí, capicúas de 6, con 6 posibilidades también tienen la misma cantidad? sí, no, a ver, vamos a ver, sí, claro. 6 cifras, ¿decís? Eso, sí, de 6 cifras. Sí, claro. Porque el número se parte acá, ¿no? Entonces, va a ser Capicúa si es que las 3 primeras son iguales a las 3 últimas, pero al revés, ¿no? Entonces, cuando vos pasas, por ejemplo, el 321, del otro lado te vas a tener que poner 1, 2 y 3, ¿está bien? Es decir, que lo que elijas acá es lo mismo que elegís acá, lo que elijas acá es lo mismo que elegís acá, lo que elijas acá es lo mismo que elegís acá. Entonces, ¿de cuántas maneras podés elegir acá adelante? Que automáticamente te determina lo que vas a elegir atrás. Entonces va a ser 10 por 10 por 10. ¿Está bien? Es decir, 10 al cubo. Sí, va a ser lo mismo. ¿No? Ahora, fíjense cómo varía esto si le agregamos la palabrita. En lugar de números de teléfono ponemos números enteros. A ver, ¿en qué varía si yo pongo números enteros, Capicúas? Números. Es otro problema, ¿eh? Enteros. Capicúas de 6 cifras. Con los dígitos de 0 al... ¿Cuál es el problema que tiene para hacer un número entero de 6 cifras? Ya lo habíamos charlado hace un rato. ¿Qué tiene prohibido el número entero de ser? El 0 adelante. No puede tener El 0. 0 adelante. ¿Por qué ahí divido? Y bueno, porque lo que yo voy a poder tener, por ejemplo, es 300 así, y acá va a tener que ser 003, ¿no? Para que sea un Capicúa. Pero lo que no puedo tener es 0, 3, 0, 0, 3, 0. Esto no es un número entero de 6 cifras, ¿no? Porque el 0 no puede estar adelante. Entonces acá, ¿cómo lo vamos a pensar? Tenemos que llenar también, lo pensamos partidito por ahí el número, ya que lo que está adelante tiene que ser igual a lo que está atrás en sentido opuesto. Entonces, acá, ¿cuál puede venir? De estos 10, ¿cuántos pueden ir? De los 10, ¿cuántos pueden venir al primer lugar? 9, muy bien. Al segundo lugar, 10. Y al tercer lugar, también 10.
automáticamente lo que hayan elegido acá queda determinado acá. Entonces va a ser 9 por 10 al cuadrado. Esos son los números capicúas de 6, números enteros, capicúas de 6 cifras. Fíjense que se bajó la cantidad que teníamos antes, ¿no? Porque antes era 10 al cubo. Es decir, 10 al cubo es 10 por 10 al cuadrado. Entonces, en lugar de multiplicar por 9, perdón, en lugar de multiplicar por 10 como es arriba, acá estoy multiplicando por 9. ¿Entendido? Entonces, esa es la gran diferencia de pensar en números enteros, tiene prohibido empezar en 0. Es como aquel caso, ¿no? Pero acá le estoy pidiendo que sea capicúa, entonces tengo que elegir la primera parte del número, la otra va de suyo. Tiene que ser lo mismo que puse atrás. Bien, a ver, ¿qué otro problemita podría ser? Pares, ya vimos, es un problema clásico. Capicúa también es problema clásico. Bien. Otra cosa que podemos ver. Problemas que salen así por conteo, ¿no? Estoy viendo. Bien. Supongamos, tenemos la palabra mate. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo disponer las letras de la palabra mate? Es decir, una cosa es mate, otra cosa es ante, aunque no sea palabra, ¿eh? Otra cosa es tema, otra cosa es ATME. ¿no? Esto, respecto de la palabra mate, todas las disposiciones diferentes de las letras que yo pueda fabricar con estas 4 letras se llama anagrama. Algunas van a ser palabras, por ejemplo, fíjense que si de mate paso a tema, voy a tener una palabra que también tiene significado. En cambio, esta no tiene, en el lenguaje castellano no son palabras. Entonces, se llama anagrama a disposiciones de letras que se obtienen a partir de una palabra. Entonces, yo voy a preguntar cuántos anagramas posibles podemos obtener a partir de la palabra mate. Entonces, ¿cuántas letras tiene mate? Bueno, tiene 4 letras. Entonces, la idea mía es pensar 4 letras que van a ocupar 4 casilleros. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ocupar el primer casillero? De 4. Obviamente que no se pueden repetir las letras, porque son 4 y quiero ocupar 4 lugares. Entonces, 4 por 3, por 2, por 1. Es decir, va a ser 4 por 3, por 2, por 1, o sea, factorial de 4. Entonces, si yo pregunto cuántos anagramas puedo fabricar con las letras de la palabra mate, va a ser 4 factorial. Ahora, si yo pregunto algo parecido, pero un poco más complicado, ¿cuántos anagramas se pueden hacer con las letras de la palabra mamá? Y las letras de la palabra mamá son 4 letras.
Pero ¿cuál es la dificultad que tiene esto? Y la dificultad que tiene es que casi seguro que si yo cambio esta M con esta M de lugar, nadie se va a dar cuenta, al igual que si cambio la A con esta A de lugar. Es distinto acá, que eran 4 letras distintas, entonces yo me daba cuenta si yo escribía A, esto, que era cambiar de lugar, ¿está bien? O escribía T, M, A, E. Es decir, como todas las letras eran distintas, cambios de lugares de las letras eran percibidos por todos. Es decir, por eso nos daba 4 factorial. En cambio acá, al tener, en este caso, la palabra mamá, 2 letras M y 2 letras A, si yo las cambio de lugar, las M entre sí y las A entre sí, nadie se da cuenta. Es decir, que voy a tener menos anagramas con las letras de esta palabra. Entonces, ¿cómo los calculo? Los calculo así. Yo ya sé cuando las letras son diferentes hacerlo. Entonces diferencio las letras. ¿Cómo las diferencio? Poniéndole un subíndice. Entonces, la primera M le pongo M1, a la segunda M le pongo M2, a la primera A le pongo A1, a la segunda A le pongo A2. Así se dan cuenta que tienen 4 objetos distintos. Tienen M1, A1, M2, A2. Estos 4 objetos, por los subíndices que les puse, ya los tengo diferenciados. Entonces serían 4 letras distintas. Sé ordenar 4 letras distintas, porque va a ir una en un casillero, otra en otro, otra en otro y otra en otro. Es decir, va a ser 4 por 3, por 2, por 1. Cuando las tengo diferenciadas, el número es 4 por 3, por 2, por 1. Pero este número no es en realidad el que estoy buscando, porque hay 2 letras, estas 2, que cuando le saco el subíndice son iguales, entonces voy a tener que dividir por 2, porque estas son iguales. Y después, cuando le saque el subíndice a la A, también voy a tener que dividir por 2. Porque si yo le saco el subíndice, esas 2 letras se confunden en una sola. Entonces, si le saco los subíndices, a las M tengo que dividir por 2 al número total anterior. Y si le saco los subíndices a la A, tengo que dividir por 2 la cantidad anterior. Entonces, esto es 4 factorial, y acá voy a poner, permítanme que ponga 2 factorial y 2 factorial, ya que el número 2 es lo mismo que factorial de 2. Entonces, la cantidad de anagramas que puedo hacer con las letras de la palabra mamá es 4 factorial dividido 2 factorial, 2 factorial. Ahora van a entender por qué yo les puse factorial. Supongan ustedes que en lugar de tener más de... No, esta no me gusta. Así. Si en lugar de tener la palabra mate, tienen la palabra matemática. ¿Qué pasa con las anagramas a partir de la palabra matemática? ¿Cuál es el problema que tiene matemática? Además de que nos puede gustar o no, el problema que tiene es que tiene 2 letras M, 2 letras T, 3 letras A. Entonces, yo empiezo a subindicar, porque si yo cambio de lugar estas M, nadie se da cuenta; si cambio de lugar las A, nadie se da cuenta; si cambio de lugar las T, tampoco. Entonces voy a poner M1, A1, T1, E. Aparece otra M, entonces le pongo M2. Aparece otra A, le pongo A2. Aparece otra T, le pongo T2. Aparece una I,
no le pongo nada, aparece unas X, unita sola, y le pongo un 3 a la última A. Entonces ahora tengo todos los elementos diferenciados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 objetos que se van a mover, que van a ocupar 10 casilleros distintos. Entonces, si ocupan 10 casilleros, el número que yo estoy buscando es 10 factorial, pero como hay dos letras n, voy a dividir por factorial de 2. Como hay 3 letras A, ¿dónde está la otra? Hay 3 letras A, voy a dividir por factorial de 3, que es la cantidad de veces que se pueden mover 3 objetos. Como hay 2 letras T, voy a dividir por 2 letras T. Es decir, factorial de 2. Entonces, el número de anagramas que puedo hacer con la palabra matemática, ¿cómo lo calculo? Diferencio las letras. ¿Qué letras? Las que se repiten. ¿Qué les hago? Les pongo un subíndice. Entonces, hay subíndices para las M. ¿Cuántos subíndices hay? 2. 1 y 2. Hay subíndices para las A. ¿Cuántas hay? Hay en matemática 1, 2 y 3. ¿Cuántas letras T hay en matemática? 2. Entonces, el número buscado es como si todas fueran distintas. Y si como distintas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces eso es 10 factorial. Ahora divido por la cantidad de letras que se repiten entre sí. ¿Cuántas letras M se repiten? 2. ¿Cuántas letras A se repiten? 3. ¿Cuántas letras T se repiten? 2. Entonces el número buscado va a ser menor que si tuviéramos 10 letras distintas. ¿Y en cuánto menor? Y tengo que dividir por la cantidad de M que se repiten, por la cantidad de A's que se repiten y por la cantidad de T's que se repiten. Y ese es el número que estoy buscando. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Bueno, ahora vamos a hacer una definición general. Vamos a ver dos problemas que tratamos y que se pueden encuadrar en algo genérico. Los dos problemas que se pueden encuadrar en algo genérico fueron y que me va a interesar diferenciar son el primer problema, por ejemplo, que teníamos 7 equipos, teníamos 7 equipos de fútbol y 7 equipos de fútbol y de cuántas maneras primero y segundo. Otro problema. Teníamos 4 letras A, B, C, D. Elegir 3 sin repetición. ¿De cuántas maneras distintas podríamos elegir 3 sin repetición? Esos dos problemas que son clásicos, ¿cómo resolvimos el primero? Y el primero hicimos la tablita de posiciones, pero de los 7 teníamos que elegir el primero y el segundo. Entonces, para el primer puesto teníamos 7, para el segundo teníamos 6. Es decir, nos dio 7 por 6. Para este, que de 4 letras teníamos que elegir 3,
Para el primero tuvimos 4, para el otro tuvimos 3 y para el otro tuvimos 2. ¿Bien? Porque de las 4 teníamos que elegir 3. Si no podíamos repetir, acá podíamos poner cualquiera, acá ya no tan cualquiera de las que me quedaba. Entonces ya había usado una, le tenía 3 para acá. ¿Y cuántas tenía para este último lugar? Tenía 2, porque ya había usado una acá y había usado una acá, o sea que me quedaba 2 para aquí. Esto me dio 4 por 3 por 2. Este problema, o es que tengo n objetos y elijo u ordeno a 3 objetos y no los puedo repetir. Es decir, el problema es así. Tengo 7 equipos y tengo que ordenar de maneras diferentes de quién puede ser primero. Es decir, de 7 voy a ver de cuántas maneras puedo poner primero y segundo. Acá, de 4 letras, voy a ver de cuántas maneras puedo poner distintas, puedo poner 3 letras. Elijo 3 sin repetición y las ordeno. Entonces va a ser 4 por 3 por 2. Acá es 7 por 6. El problema genérico es el siguiente. Dados n objetos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar sin repetir? Dados n objetos, ¿de cuántas maneras se pueden ordenar, acomodar, distribuir? Son palabras sinónimas en este contexto. Ordenar R objetos cuando no se admiten repeticiones. Entonces, R es más chico que N. R es menor o igual que N, obviamente, porque no puedo repetir, o sea que no puede ser más grande. Entonces, acá la idea es, bueno, vamos a pensarlo, como pensamos nosotros. Tenemos que llenar R casilleritos. Casillero 1, casillero 2, casillero 3, hasta casillero R. Para el primer casillero tengo n candidatos. Para el segundo casillero, como acá usé 1, acá tengo n-1. Para el tercer casillero ya usé 2, acá tengo n-3. Para el cuarto casillero tendría n-4. Para el cuarto casillero ya usé 1, usé 2, usé 3, entonces va a ser n menos los que usé, n-3. Acá es un 2, ¿no? Para el primer casillero tengo n candidatos. Para el segundo tengo n-1 porque es 1 el que usé. Para el tercer casillero usé 2, o sea que es n-2. Para el cuarto casillero es n menos la cantidad que usé. ¿Cuántos usé? 1 para acá, 1 para acá, 1 para acá. Es decir, usé 3, es n-3. Cuando esté por llenar el casillero R, es que ya llené hasta el casillero R-1. Entonces, ¿cuáles son los candidatos a venir acá? Es n menos los que usé. ¿Y cuántos usé? Y bueno, usaste R-1. ¿Está bien? A ver si estamos de acuerdo.
Cuando voy a llenar el segundo, ya usé 1, entonces me queda n menos 1. Cuando voy a llenar el tercero, usé 2, entonces es n menos 2. Cuando voy a llenar el cuarto, ¿cuántos me quedan en la mano? Y me quedan todos menos los que usé. ¿Cuántos usaste? 1, 2 y 3. Entonces es n menos 3. Cuando estés por llenar el casillero R, ¿cuántos te quedaron en la mano? Bueno, de los n que tenías, ya usaste R menos 1. Entonces, a n me sacás R menos 1. Entonces, n menos R menos 1 es lo mismo que tener n menos R más 1. ¿Está bien? N menos R más 1. También lo pueden escribir así. Les digo como que también a veces lo pueden encontrar escrito así. Bueno, ese es el número que estamos teniendo. Ahora yo le voy a decir, entonces, el número que vamos a lograr, como son independientes todos entre sí, va a ser n por n menos 1 por n menos 2, hasta llegar a n menos R menos 1. A este tipo de problema se lo llama variaciones de n tomados de AR, o también permutaciones de n tomados de AR. Es el producto de n por n menos 1 hasta n, haciendo el producto hasta n menos R menos 1. Que les decía que eso es lo mismo, este número es lo mismo que tener n menos R más 1. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar un poco en un caso concreto para que vean qué es lo que pueden hacer con ese número. ¿Qué es lo que pueden, cómo pueden escribir ese número? Fíjense que, por ejemplo, en el ejercicio que teníamos 7 equipos y ocupábamos primer y segundo lugar, era 7 por 6, ¿sí? Entonces yo voy a hacer algo que era medio ridículo en esta situación, pero es lo siguiente. Hoy un alumno preguntó qué pasaba con el factorial. Entonces, si yo escribo 7 por 6 y sigo escribiendo 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿está bien? Le agregué eso. Sobre eso puedo dividir 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Por qué? Porque me quiero quedar con 7 por 6. ¿Y qué es lo que hice? Y completé arriba para tener factorial de 7. ¿Y quién tengo abajo? Y abajo tengo 5 factorial. Porque esta colita que estamos agregando acá arriba, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es por lo que dividí. ¿Para qué le agregué esto? Para escribir 7 factorial en el numerador. Y abajo es factorial de 5. Ahora, si ustedes piensan un poco, lo que nosotros quisimos hacer fueron ubicar a partir de 7 objetos 2, donde me importaba el orden, porque tenía 7 equipos, que es un caso anecdótico, 7 equipos, y de ellos quería tomar 2 cuando me importaba el orden, ordenar de distintas maneras 2 equipos, que era primero y segundo. Justamente el 5 es 7 menos 2, miren las cuentas, qué difícil, ¿no? 7 menos 2 nos da 5, estoy diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, lo que acá me aparece en este número, 7 por 6, yo lo estoy escribiendo como 7 factorial sobre 7 menos 5 factorial. Perdón, 7 menos 2 factorial. ¿Para qué? Acá no se nota mucho la gracia, porque es más fácil escribir 7 factorial que escribir
perdón, 7 por 6 que escribir 7 factorial sobre 5 factorial. Lo que ocurre es que a veces yo estoy eligiendo sobre muchos números, o sobre números muy grandes, y también una cantidad muy grande. Entonces, darme cuenta que tener 7 por 6 es haberle agregado después al 7 por 6 toda esta colita y dividir por lo que agregué. Entonces, ¿qué agregué para llegar al factorial de 7? Agregué 5, 4, 3, 2, 1, que es el factorial de 5. Entonces, multiplico arriba y abajo por factorial de 5 y escribo 7 por 6 de esta manera. ¿Qué pasó en el ejercicio de las 4 letras? ¿Se acuerdan? Tenían A, B, C, D e iban a tomar 3. Entonces les dio 4 por 3 por 2. 4 por 3 por 2. A eso lo pueden escribir como 4 por 3 por 2 por 1 sobre, ¿y qué le agregaron a estos 4 por 3 por 2 por 1? Le agregaron un 1. Acá no se nota mucho. ¿Para qué? Para escribirlo como 4 factorial sobre 1 factorial. ¿Y qué es este 1 que está acá? Y este 1 es 4 menos 3. ¿Quién es este 4? El número de objetos posibles. Y este es el número de objetos elegidos. Es decir, este es el n, 4 es el n, y este es el r. Entonces, acá, si ustedes piensan que están haciendo, a ver, este producto, se hacen este producto y completan hasta factorial de n, si completan hasta factorial de n, ¿qué le van a tener que agregar? Y le van a tener que agregar 1 menos a esto, que es n menos r menos 2, n menos r menos 3, así siguiendo, hasta llegar al 1, y entonces van a dividir por n menos r. A ver, vamos a escribirlo acá. Ahí están teniendo, a ver, porque si no ahí no se ve nada. Disculpen. Están teniendo n por n menos 1, por n menos 2, hasta n menos r menos 1. Entonces, ¿quién es el que le sigue en 1 menos? Lo que le sigue en 1 menos, si acá tienen r menos 1, ¿cuál es un número posterior a n menos r menos 1? ¿Cuál es uno más chiquito que este? Y bueno, uno más chiquito que este es cuando al n le saquen uno más que esto, ¿no? A ver, ¿estamos bien? Fíjense que esto era n menos r más 1. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le saquen ¿cuál es el número inmediato más chico que este? El número inmediato más chico que este es n menos r. ¿Está bien? El más chico, 1 menos, va a ser n menos r menos 1. El que le sigue, el más chico, va a ser n menos r menos 2. Y así hasta que ustedes lleguen a el 1. Van sacando todos hasta que lleguen al 1. Entonces, acá van a multiplicar por n menos r, por n menos r menos 1, hasta llegar al 1. Pero toda esta cosa la agregaron. Entonces van a dividir por esta expresión. Si ustedes dividen por esa expresión, n menos r, por n menos r menos 1, hasta llegar al 1, esto que está en el denominador es el factorial de n menos r. Esto está acá. Vamos a escribirlo, no sé si, lástima que el rojo no lo ve.
esto que está acá, que yo lo agregué en el denominador, es el factorial de n menos r, que es justamente lo que agregué acá arriba, es el factorial de n menos r. Entonces, lo que hice fue multiplicar y dividir por el factorial de n menos r. ¿Para qué? Para así en el numerador me queda factorial de n y en el denominador me queda factorial de n menos r. Es decir, que las permutaciones de n tomados de AR, o también llamadas variaciones de n tomadas de AR, el número es n factorial sobre n menos r factorial. Entonces, ¿cuándo se nota la ventaja de esto? Y bueno, si ustedes tienen un problema que tienen que ordenar 50 objetos a partir de 270 dados, ordenar 50 objetos a partir de 257 dados, entonces tendrían que llenar 50 casilleros, hay que llenar 50 casilleros a partir de 257, entonces sería 257, 256, y así van siguiendo hasta que llena el 257. Perdón, el casillero 250. Entonces, fíjense que habría que escribir 257, 256, 255, hasta que lleguen acá. Es decir, hasta que hagan el producto, si son 50, va a ser 207. Entonces hay que escribir desde 257 hasta 207. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, dicen que es 257 factorial sobre 257 menos 50 factorial. Y esto es 257 factorial sobre 207 factorial. Entonces es mucho más fácil que andar escribiendo toda la productora. Cuanto más grandes sea la cantidad de objetos que tengo que elegir y el número de objetos dados, es donde se ve la conveniencia de completar a factoriales. Si lo dejan así, también está bien. También está bien. Pero lo importante es que se den cuenta que hay otra manera de escribirlo. ¿Y de dónde viene esa manera de escribirlo? Completar esto al factorial del numerador, y como si yo completo al factorial del numerador, tengo que dividir por algo, porque antes lo tenía hasta ahí nada más. Entonces agregué hasta llegar al 1, es decir, agregué hasta el factorial del número natural anterior a n menos r menos 1, que va a ser este, y lo tengo que dividir por ello. Por eso obtengo esta fórmula. Que obviamente en los casos que hicimos recién, que era 7 equipos, tomar 2, o etcétera, etcétera, los que hicimos fueron números chiquitos, entonces no se nota tanto la conveniencia, pero cuanto más grande sea el problema, más viene a convenir esa notación. Bueno, entonces, por ahora paramos acá. La clase que viene vamos a ver el caso particular donde R es igual a N, y el caso particular donde R es igual a N es lo que llamamos directamente permutaciones. Acuérdense que el lunes, independientemente que en el cronograma tengamos que es feriado,